¿Qué tal? ¿Cómo están? Se conoció en estos días una sanción por 2 años por doping positivo a Alejandro Papu Gómez, integrante de la selección argentina campeona del mundo recientemente en Qatar, hace menos de un año, y esto trae muchísimas consecuencias y también muchos motivos para el análisis que vamos a hacer ahora mismo en este video. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, no es una situación común, ya muchos de ustedes saben que Papu Gómez atravesó una situación bastante extraña ya en el final del Mundial, y ni hablar cuando el Mundial terminó, y a partir de allí es uno de los poquísimos jugadores que nunca más fue convocado por Lionel Scaloni para participar en el ciclo siguiente. Algunos pueden argumentar la edad, porque Papu Gómez tiene 35 años, no es uno de los jugadores jóvenes y lógicamente la proyección le da 39 para el Mundial siguiente, pero tomando en cuenta que Lionel Messi, por supuesto que Messi es una excepción a todo, pero bueno, Messi también llegaría a esa edad, Di María es un jugador también veterano. No hubiera sorprendido que, por ejemplo, Scaloni hubiese tomado en cuenta a Papu Gómez, aunque sea hasta la Copa América. Sin embargo, muchos dicen, y todo parece indicar que es así, que Papu Gómez está cancelado en la selección argentina. Bueno, directamente esta sanción de 2 años lo saca de manera definitiva de la selección, pero sí llama la atención este contexto por todas las polémicas que se produjeron alrededor de Papu Gómez. Muchos sabrán que, por ejemplo, hay habladurías, pero cada vez más crecientes, y conversiones de mucha gente del entorno de la selección acerca de que después del partido de cuartos de final del Mundial frente a Países Bajos, aquel controvertido partido con todo lo que pasó en el campo de juego, Papu Gómez fue directamente desplazado, y no solamente eso, sino que ya la distancia de la relación que él mantuvo con los jugadores de la selección ya fue mucho mayor. Y de hecho, a muchas veces las redes sociales hablan, a mí no me gusta mucho realmente participar todo eso, pero sí es cierto que hay algunos indicios que son elocuentes. Por ejemplo, el hecho de que no haya ningún me gusta prácticamente de nadie cuando Papu Gómez cumple años, o cuando muestra alguna foto, o cuando se genera alguna situación deportiva, no es muy común. Cuando el resto de los jugadores sí permanentemente se marcan con algún me gusta o con algún tipo de comentario. No pasa eso con Papu Gómez, al que también se lo vio distante en los festejos en Buenos Aires, con aquel bus que atravesó parte de la ciudad con la euforia de millones de personas en la calle, ¿no? Bueno, Papu Gómez participó muy poco. Él sí se trepaba, por ejemplo, en los festejos, en los goles, en los últimos partidos, pero no es que lo iban a saludar a él especialmente, y en general siempre aparecía como al final. Pero son todas lecturas que se hacen siempre desde afuera, y que en realidad en eso hay mucha deducción y poca información real, ¿no? Es lo que se puede deducir a partir de lo que se ve, que no es poco, es cierto, pero no es que sea una información real. El único jugador que habló alguna vez sobre Papu Gómez es Leandro Paredes, en una entrevista que le hicieron, donde fíjense qué cosa rara, porque Leandro Paredes, para desmentirlo tibiamente, habló más de la selección que de Papu Gómez. Es decir, en general, cuando esto pasa y uno lo quiere desmentir de manera rotunda, dice: no, Papu es un crack, un amigo nuestro de siempre, un compañero, muy buen compañero, bla, 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 y no. Paredes lo centró todo en la selección, en que la prensa inventa, pero no dijo nada de Papu Gómez, cosa que llama también mucho la atención. Es decir, que son todas deducciones lo que podemos decir. Sí les doy una información que tengo, que es de parte del Sevilla, porque una cosa interesante era averiguar, bueno, él tenía dos compañeros en el Sevilla que fueron mundialistas, campeones del mundo como él, y compañeros del equipo. Se trata de Marcos Acuña y de Gonzalo Montiel. Montiel ahora, bueno, fue transferido al fútbol inglés, está en el Nottingham Forest, ¿no? Pero sí, estos eran compañeros del Sevilla, y lo que a mí me informan de Sevilla es que eran bastante distantes en el último tiempo a Papu Gómez. Es decir, la relación no era muy buena, y eso está hablando también de algo, ¿no? Algo que parece que venía ya de la selección y que, bueno, se prolongó ahora también a los últimos meses en el Sevilla. Lo que a mí me informan es que el gran amigo, o el mejor amigo que tenía Papu Gómez en Sevilla, era Lucas Ocampos, jugador que participó del ciclo de la selección argentina, pero que no llegó al Mundial, que se quedó en el camino en los últimos meses, y que ahora, pasado el Mundial, ha vuelto a ser convocado por Scaloni, y sí que está formando parte, no como un gran protagonista, pero sí que forma parte del ciclo 2022-2026. Es decir que, bueno, parece ser que Papu Gómez tampoco había quedado en gran relación con estos compañeros, que también está hablando de algo que puede tener que ver o no con la selección argentina. Lo que se conoce oficialmente hasta ahora es que Papu Gómez ingirió terbutalina,
y esto lo hizo antes de un control sorpresa que se le hizo en un entrenamiento del Sevilla. Esto es bastante común que ocurra, aunque no está claro todavía, les cuento, si esto lo hizo la FIFA porque se acercaba al Mundial, porque este control sorpresivo en el entrenamiento del Sevilla fue en noviembre de 2022, es decir, un mes antes del Mundial, y no se sabe, por eso les digo, si este control se hizo porque el Sevilla a su vez estaba jugando la UEFA Europa League y entonces se hizo un control antes de un partido, o si lo hizo la FIFA. ¿Y por qué digo esto? Porque el control lo hizo una agencia, es decir, que fue una agencia subcontratada. Por lo tanto, esa agencia fue la que elaboró el informe final que se lo envió a la FIFA o a la UEFA. ¿Por qué digo esto? Porque yo les cuento que hablé con gente de la UEFA, gente del más alto nivel de la UEFA, y la respuesta es que ellos no saben nada. A mí me sorprendió mucho esa respuesta. La respuesta fue totalmente de lavarse las manos. Lo que dijeron es, mire, averígüelo o averigualo en la Federación Española de Fútbol, en la Real Federación Española de Fútbol o en la FIFA. Nosotros no vamos a decir ni sabemos nada. Entonces yo le decía, bueno, pero entonces se descarta que este control haya sido por parte de la UEFA. No, no se descarta nada. Nosotros no decimos nada, no sabemos nada, averigualo en las otras federaciones, no acá. O sea que la UEFA evidentemente no quiere hablar, por lo que sea, o que no quiere saber nada y se lava las manos, o porque realmente le involucran en algo que no sabemos, porque acá hay varias cosas que realmente no se entienden. La primera es que Papu Gómez, con toda la trayectoria que tiene, que es una gran trayectoria como futbolista, un muy buen futbolista, por cierto, además, es rarísimo que haya ingerido terbutalina porque su hijo menor estaba tomando algo por un resfrío, por bronquitis o por lo que sea. Porque un jugador profesional sabe bien, y además, ahora les voy a contar, pero el reglamento mismo del doping lo dice, que un futbolista profesional sabe bien que hay algunas cosas que por las dudas no las tiene que tomar y que no es muy complicado, porque el jugador llama a un médico, le pregunta y el médico inmediatamente le contesta. Siendo un futbolista, él siendo jugador de Sevilla, él llama al médico de Sevilla y dice, mira, estoy con esto, realmente, no sé, le quiero mostrar a mi hijo que no le hace nada o quiero tomarlo yo porque tengo una pequeña molestia, y el médico le hubiera dicho, no lo tomes, porque eso está en la lista de sustancias prohibidas de la AMA, que es la Agencia Antidoping Mundial. Es decir, ese remedio que vas a tomar te va a hacer mal. Si viene un control, te va a dar positivo. Mejor no lo hagas por las dudas. Cualquier médico se lo hubiera dicho. O sea que a mí me parece que también hay una cuota importante de parte de responsabilidad del jugador. Y ahí vuelvo a lo que les decía del reglamento. El reglamento en este caso es tajante, porque en otros casos los reglamentos eran más permisivos. Pero en este caso el reglamento antidoping mundial de la FIFA dice, o de la AMA, de la Asociación Mundial Antidoping Deportiva, dice claramente que acá el responsable es el jugador y que un jugador profesional debe conocer, así lo dice, toda la lista de sustancias prohibidas antes de jugar en su deporte, antes de practicar su deporte. Y además dice taxativamente también que en ningún caso podrá responsabilizar al médico de esa situación, que él puede asesorarse lo que quiera, pero en este caso el deportista, en este caso el futbolista, debe conocer la sustancia que toma. O sea que es realmente llamativo que Papu Gómez, con tantos años de experiencia, si uno dice, igual estaría mal, pero si tuviera 20 años, sería distinto a los 35 y con 3 hijos. Me da la sensación de que él debió consultar, después me parece que no viene a cuenta y que estuvo muy mal José Mourinho, que no tiene por qué meterse a burlarse de la situación de Papu Gómez como hizo, porque se acercaba el fin de semana previo a que nosotros estamos grabando el partido Roma-Monza, que era un partido de la Liga Italiana. Papu Gómez hoy es jugador del Monza, y entonces aprovechó Mourinho en horas previas para burlarse diciendo, yo tengo un problema de bronquitis, pero no voy a tomar esta sustancia que tomó Papu Gómez, porque antes voy a consultar a un médico, cosas por el estilo. No corresponde esa declaración, absolutamente no corresponde, es irresponsable por parte de Mourinho haber dicho eso, pero bueno, al margen de esas cosas, yo creo que sí, es verdad que me parece rarísimo que un deportista profesional de alto nivel haya llegado a esa situación, porque podía pasarle, tuvo la mala suerte, es cierto que hubo un control, aunque él en su comunicado, que también lo hizo en video, dijo que después pasó varios controles más, no especifica él, pero dice que pasó varios controles más, incluso en el Mundial, y que nunca más tuvo ningún problema, cosa que es posible que haya pasado, pero en esa oportunidad fue así, y le dio positivo por haber hecho eso que creo que no correspondía, ¿no? La sustancia que él ingirió es terbutalina, que es una sustancia conocida también como de las beta 2 y que son broncodilatadores, ¿no? Entonces, bueno, esa es una sustancia prohibida en la lista de la AMA, ¿no? Así que bueno, esto llama la atención y como les decía,
Ahora entra otra polémica a partir de toda esta información que se está manejando y los 2 años de suspensión que ya dijo Papu Gómez que él no va a dejar el fútbol, cosa que también sorprende, pero él dijo yo no quiero retirarme así, no merece mi carrera terminar así, cosa que es aceptable, es entendible, que se va a entrenar solo por ahora, que todo queda en manos de sus abogados, que él confía que esto se resuelva positivamente, no en el sentido de doping positivo, sino positivamente a su expediente, y que entonces quiere volver a jugar al fútbol, no se quiere despedir así y que va a seguir entrenándose también solo y después aspira a seguir en Le Monza, que es el club en el que ahora él está en la Serie A italiana, ¿no? Pero les decía una última consideración y es esto de que ahora empiezan otros interrogantes que están relacionados con la selección argentina, porque todo aquello que se dijo que pasó con el plantel y con él en el Mundial, que ustedes se acuerdan que al principio del video hablamos, ¿no? De una cantidad de versiones que hubo, una fundamental tiene que ver con un recurso que él habría hecho a un mecanismo bastante poco usual o bastante poco formal, en el que tendría que ver con una lesión de un compañero. Bueno, esto es lo que se dijo por lo menos en habladurías y está escrito en muchísimos medios. Ahora empieza a haber dudas sobre si era esto o si también tiene que ver con esto del doping y que muchos sabrían durante el Mundial lo que había pasado. ¿Por qué digo esto? Porque también hay muchas explicaciones que tiene que dar la FIFA. La FIFA no puede quedarse con esto, solamente con una suspensión y ya está. Porque este control antidoping que se le hizo a Papu Gómez en un entrenamiento de manera sorpresiva fue en noviembre de 2022 y la sanción salió en octubre de 2023. Entonces, es una sanción muy tardía, es una sanción de prácticamente un año después. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Papu Gómez pudo estar en la lista de los 26 jugadores para el Mundial con la selección argentina sin ningún problema, sabiendo la FIFA que había dado positivo al control antidoping? Es más, parte del reglamento, este mismo reglamento que utiliza la FIFA, que es el de la AMA, es decir, esto que comenté antes, que el jugador es absolutamente responsable de lo que toma y que no puede ni siquiera argumentar un consejo médico o una indicación médica, porque ni siquiera eso el reglamento lo permite. Lo acepta, pero le dice, bueno, pero finalmente el responsable es usted. Bueno, en este caso hay otra parte del reglamento que dice que cuando se acercan los mundiales o los Juegos Olímpicos o acontecimientos deportivos de esa magnitud, el estándar médico dice que el resultado al deportista se lo tiene que dar antes de que se produzca ese acontecimiento. Es decir, que por más que sea burocrático y por más que se tarde mucho en dar los resultados, como pudo haber pasado en este caso con una contraprueba, acá no hay tutía, acá no hay excusas. Acá el organismo, en este caso FIFA, tiene que dar a conocer el resultado antes de empezar el Mundial. Es decir, esto tiene que haberlo dado a conocer antes del 19 de noviembre de 2022. Es decir, a días seguramente del control, porque no se sabe exactamente qué día fue, pero bueno, a días en todo caso del control. Pero eso era lo que correspondía reglamentariamente y no esperar un año. ¿Por qué se esperó un año? Bueno, esas son las grandes preguntas de esta cuestión que no se entiende. ¿Y por qué Papu Gómez no fue nunca más convocado? Hay que ver ahora si tiene que ver con esto, si tiene que ver con la relación con los jugadores, que seguramente también, o si tiene que ver con aquello que conté de estas habladurías y de todo esto que pasó alrededor de lo de Papu Gómez con Lo Celso, que es lo que se dice tanto que ocurrió, porque hay quienes dicen, y que están cerca de la selección, que también hubo un malestar que comenzó después del partido de Países Bajos de cuartos de final. Es decir, que si el malestar comenzó después del partido con Países Bajos, es o porque se descubrió lo de Lo Celso, o porque se descubrió lo del antidoping, o porque hubo algún tipo de discusión a partir de eso. Es decir, son cuestiones a dilucidar. ¿Qué pasó dentro de la selección, por un lado, en los últimos días del Mundial y, por supuesto, las consecuencias posteriores a que terminó el Mundial? Y también, por otro lado, ¿por qué se tardó 11 meses en dar los resultados de algo tan simple como una contraprueba? Es decir, que esas dos cuestiones son las que quedan por dilucidar y por saberse definitivamente cuándo es que la FIFA supo realmente que ya con contraprueba y todo, Alejandro Papu Gómez estaba con doping positivo y por qué no lo dio a conocer antes si es que lo supo antes. Y en todo caso, ¿cuál es el verdadero motivo por el que Papu Gómez no está más en la selección argentina y ya en los últimos días del Mundial pasado había estado en una relación distante a tal punto que, como cuento, ya en el Sevilla posteriormente la mala relación siguió? Son todos temas para dilucidar, pero es un tema muy interesante porque
excede incluso en algunas cuestiones al propio Papu Gómez y llegan a la selección argentina. No la manchan porque yo creo que como Papu Gómez hoy no forma parte de la selección, queda más para el análisis previo que otra cosa, pero sí que sorprende mucho este tipo de cuestiones. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.